La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada viernes Mundo Cristiano y hoy en su sección de Viernes Mundo Juvenil. Para nosotros siempre es un grato placer que usted esté ahí escuchándonos y compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Mi nombre es Jonathan Pierre y nuevamente nos vemos aquí todos unánimes como hermanos, Dalvin y Saludos. Lizelot. ¿Cómo están? Todo bien, gracias al Señor. Un placer estar aquí nuevamente. Claro que sí, Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos. No sabemos la hora que nos están sintonizando, pero le damos la bienvenida. Gracias por estar ahí como cada viernes en su sección de Mundo Cristiano, este espacio de los jóvenes. Así es. Señores, recuerden que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Tenemos actividades desde martes a partir de las 7 de la noche. También tenemos actividades los jueves a partir de las 7:30 de la noche. Los sábados tenemos actividades, este sábado 4, tenemos actividades del taller juvenil, Lizelot, donde vamos a tener diferentes tipos de talleres para los jóvenes en nuestra iglesia. Así que por favor, aquellos jóvenes que no se han inscrito a su taller, todavía están a tiempo de inscribirse para que así formen parte de esto y no se pierdan nada. Estos talleres empiezan a las 6 de la tarde, ¿cierto? 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. Y tenemos servicios a partir también de los domingos a las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica y a las 11 de la mañana inicia nuestro servicio congregacional. Recuerde que también estamos en la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Ahí usted puede suscribirse, comentar. Recuerde que compartir el Evangelio es parte de todos. Así que comparta esto también para que sea de edificación para otros. Estamos en un nuevo mes, señores, y realmente han sido meses muy edificantes desde el Espíritu Santo a la santidad. Y en este mes de marzo vamos a estar hablando sobre la gracia, esa bondad dada por el Señor a aquellos que hemos sido inmerecidos de ella, ¿verdad? Y realmente ha sido maravilloso este mes y será maravilloso tener este tema para con todos los programas del Mundo Cristiano. Lizelot. Claro que sí. Durante todo este mes vamos a estar hablando sobre gracia, y quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, que yo sé que usted lo conoce, que es bien mencionado cuando hablamos de la gracia, y dice: "Se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca". Entonces me voy a Romanos capítulo 3, versículo 24, que me encanta ese verso, y dice: "Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús". Así es, realmente la gracia viene para que los que fuimos escogidos, ser bendecidos, para que no haya maldición entre nosotros, sino que aceptemos y sobre todo que veamos que nosotros estamos mal y que el Señor en su bondad, en su infinita misericordia, nos dio la salvación a través de Jesucristo. Exacto, la gracia vendría siendo un favor, un regalo que no merecemos, Inmerecido. básicamente, que nos hace aceptos delante de Dios. O sea, Dios mismo nos da ese regalo para que nosotros podamos ser aceptos delante de Él, podamos ser justificados por medio de Cristo. Cristo viene siendo el regalo de gracia. Exacto. Y realmente la gracia se acoge más para aquellos que son humildes. Y porque realmente cuando tú, y esto es un tema de actitud, cuando tú eres humilde, tú puedes reconocer que tú estás mal. Y como tú reconoces que tú estás mal, tú reconoces que necesitas al Señor. Y ahí entra entonces ese favor inmerecido que se muestra en tu vida desde adentro. Y entonces ahí inicia todo el proceso.
Tú sabes que antes de entrar en esa parte, el significado de gracia en hebreo y en griego prácticamente significan lo mismo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Y hay dos palabras que lo definen y es favor y bondad. Así es. Entonces, una de las características de nuestro Dios es que es un Dios bondadoso. No sé si esté correcto el término, pero para aplatanarlo, como nosotros decimos, alguien bondadoso es alguien que da sin recibir nada a cambio, Así que es. no quiere nada. Exacto. Alguien que da sin que se le pida, alguien que da algo sin exigir nada a cambio. Entonces, entiendo que la gracia en este caso se nos fue dada a nosotros sin aún merecerla, Claro que sin necesitándola mucho, Dios sabiendo que la necesitábamos, pero dijo, no les voy a poner un precio a ellos. Ellos necesitan de este regalo, pero no les voy a poner un precio, aunque pudiera ponerle un precio grande. Entonces, entiendo. Cuando mencionabas el tema de los humildes y de la gracia y demás, la gracia nos es otorgada a todos, pero es como aquel regalo que se pone encima de la mesa, pero que solamente los que conocen el significado del regalo la toman. La toma. Entonces, esos serían los humildes. De hecho, podemos ver un ejemplo para ponerlo en el Antiguo Testamento, en el caso de Jacob, luego de engañar a su hermano, Sí. cuando él fue pidiendo perdón, él se arrodilló Arrodilló. pidiendo gracia. O sea, él quería recibir ese regalo que no merecía, él quería recibir ese perdón de su hermano que no merecía. Y el hermano extendió gracia hacia él, o sea, lo perdonó, aún sin sin Jacob merecer ese perdón, que es lo que el Señor hace por medio de Cristo con nosotros. Nos da Cristo y nos da con Cristo el perdón que nosotros no merecemos. Y entonces nos vamos a la actualidad, donde se especifica la gracia en nosotros, porque aún nosotros no mereciendo el perdón de nuestro Salvador, vamos y nos arrodillamos delante de Él, pedimos al Espíritu Santo para que interceda, para que sea mediador, ¿verdad? Exactamente. Y que el Señor y que Jesús sea el que interceda por nosotros. Es como que nosotros cometimos un error, sabemos que necesitamos perdón, nos vamos y nos arrodillamos y encontramos ese perdón Exacto. divino. Y tú sabes que hoy en día hay una problemática muy grande con la generación cristal, como llamamos. Generación de Cristo. Esta generación tiene un problema y es el de no reconocer sus errores. Sus errores. Y eso hace que la función, ese favor inmerecido entre a tu vida, porque yo debo primero reconocer que yo estoy mal. Hoy en día la generación no quiere, hay una gran promoción de amor propio, una gran promoción en el mal sentido, porque quizás el amor propio uno debe tenerlo, pero en el mal sentido que se está promocionando de que yo debo de amarme yo primero, y entonces si yo hago algo y te ofende, son tus asuntos, no. Yo debo también de pensar en el otro. Y esa mala actitud que hoy tenemos, muchos de los jóvenes hoy en día, ha causado un problema de yo reconocer a Cristo como Salvador, a yo reconocer lo que Él hizo me dio salvación, y que yo estoy mal y que yo necesito al Señor. Así es. De hecho, ahí entra lo que hablamos de la humildad, que básicamente lo que Dios busca es corazones humildes, espíritus humildes, como el ejemplo que daba, presentarnos con humildad sabiendo que nosotros estamos en falta, que literalmente así es que se puede extender la gracia. La gracia se extiende, ¿verdad? Pero solamente es aceptada o tú entiendes que ha sido por gracia cuando entiendes tu posición. Exacto. Por eso nuestro trabajo es, cuando presentamos el Evangelio, es presentar la condición malvada que tiene el hombre, el ser humano, para que él entienda su posición y diga, es cierto, yo estoy mal, que yo soy el que está mal. Por ejemplo, me gusta un ejemplo práctico que es el de Job. Cuando Job le decía a Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué esto y lo otro? Entonces cuando Dios le dice, ¿dónde tú estabas cuando yo hice el universo? Entonces él entiende su posición. Por lo tanto, la humildad no tiene que ver con los seres humanos, que a veces nosotros la tomamos así para yo debo ser humilde para con los otros. No. Nosotros debemos ser humildes para con Dios, entendiendo que la imagen de Dios está en los otros. Entonces ahí yo entiendo que por gracia he sido salvo y que mi condición no tiene nada que ver conmigo mismo, sino que Dios le plació. Entonces yo me hago humilde porque yo soy pecador, entonces no tengo nada que reprochar ni nada que pedir. Tú sabes que un error que nosotros cometemos cuando tocamos el tema de los humildes es que entendemos que la humildad se mide por la ropa. Se mide por la ropa, Sí, por lo exterior. o porque yo hago tal cosa, no, ni siquiera es por obra. No. Realmente
es mi parecer, ¿verdad? Ustedes me corrigen si estoy equivocada. Cuando la palabra de Dios se refiere a los humildes, incluso usa la palabra mansos y humildes. Aquellos mansos y humildes son aquellas personas que reconocen, como decía Dalvin, su actitud. Es algo como del corazón, Exacto. humildad del corazón. Y dice que Dios da gracia a esas los personas. humildes, sí. Da gracia porque son personas que reconocen quiénes son, reconocen su condición de pecado y no la justifican. Ujú. En las buenas aventuranzas Jesús menciona, bienaventurados los pobres en espíritu, porque los pobres en espíritu son aquellos que reconocen esa debilidad, esa necesidad de Dios, y entonces ahí entra esa parte de humildad. Y realmente así como tú decías, Lizelot, de que la humildad no se mide por la ropa. No. La humildad no se mide por con quien yo me codé. La humildad se mide de lo que yo tengo en mi corazón, porque ahí la humildad, señores, es reconocer mis limitaciones y mis debilidades. Así es. Cuando yo reconozco hasta dónde yo llego y cuáles son mis debilidades, entonces yo puedo aceptar con beneplácito esa gracia del Señor. Que de hecho me gusta un versículo de Isaías que casi no se lee, pero es fuerte, lo voy a leer rápido. Dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podría edificarme? ¿O dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde, contrito de espíritu y el que tiembla ante mi palabra. Eso dice Isaías. O sea, que Dios pondrá sus ojos o pondrá su gracia a aquel que entiende su posición y ve que Dios es el Dios de todas las cosas y no tiene nada que reprochar, que es literalmente, como dice el capítulo, humilde de espíritu. En un mundo caído como hoy en día, realmente el reconocer al Señor como el Rey, como el soberano, realmente es un reto hoy en día, porque las personas no están con un yoísmo de que yo puedo hacerlo, de que yo tengo el dinero, de que yo soy el empresario, y eso nos hace olvidar del Señor. Recuerdo que en un momento Pablo decía que, Señor, no me des más de lo que de los que yo tengo, o sea, porque si yo tengo más, te puedo olvidar. Y entonces muchas veces las ganancias de este mundo nos hacen olvidar al Señor y nos hacen olvidar nuestra actitud de humilde. Sí. Hay un versículo bíblico y una historia que justamente ayer estaba leyendo de Caín y Abel. Caín y Abel, cuando Abel lleva su ofrenda al Señor, imagino en ese momento cómo Abel buscaba la mejor oveja para Dios. O sea, déjame escoger entre todas. Caín quizás simplemente tomó lo primero que salió y la tomó. Y eso habla de la actitud. No es lo que yo le doy al Señor, es la actitud con la cual yo hago las cosas para el Señor. Y así mismo tiene que estar, mi actitud desde adentro es lo que el Señor mira. Porque puede ser que yo tenga una apariencia de piedad, pero por dentro sea lleno de orgullo y de falta de humildad. Así es. Tú sabes que ahí mismo en ese tenor dice la palabra del Señor que hagamos todo como si fuese para el Señor. Y me encanta este verso porque cuando nosotros hacemos algo entendemos que lo hacemos por nuestra propia fuerza o por mis propios conocimientos. Entonces ahí es que no sale de nosotros, sino que no es reflejada en nuestras actitudes. Y es un llamado que nosotros debemos de hacer cada día, que cada cosa que nosotros hagamos, lo hagamos entendiendo que no es porque yo tengo maestría, es porque estudié, porque ese idioma, por nada de ese tipo de cosas. Ha sido por gracia del Señor. Por eso es que nosotros los cristianos siempre cuando nos dicen, ay, qué bien trabajo, nosotros decimos, gloria a Dios. Señor. Sí. Creo que eso es realmente como el tic de nosotros. Sí. No, y es así realmente. O sea, cuando nosotros reconocemos que nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece, sino que le pertenece al Señor, nuestra vida como cristiano es mejor, porque entonces entendemos que nuestros pies están en la tierra, pero nuestra mente está en los cielos, porque al final el Señor va a determinar. Y ahí mismo entra el versículo de los ejemplos de fe que tuvimos en la Biblia, en Hebreos 11, aquellos que hicieron todo lo que el Señor tenía planificado para sus vidas, pero al final no vieron la promesa del Señor, dice así mismo, tal cual. Y eso es lo que tenemos que entender, que nosotros
aunque estemos trabajando para el Señor, muchas veces quizás no vamos a ver la promesa aquí en la tierra, pero allá en los cielos sí la vamos a ver. Entonces nosotros debemos de observar esa parte y saber que con humildad seguir trabajando y seguir obrando para el Señor, porque Él nos va a dar lo prometido, no en esta tierra, pero sí en la próxima. Sí, que de hecho lo básico que debemos entender es que como la gracia es un favor inmerecido, nosotros no tenemos nada que ver. O sea, mis acciones, lo que yo hago, lo que yo digo que soy, no tiene nada que ver con la gracia. Y de hecho, nuestro ejemplo perfecto de eso nos llama a humildad. Humildad, obviamente, claro. cuando yo entiendo, es Dios, no soy yo, ok. Yo me bajo porque lo único que aporté fue mi pecado. Exacto. Entonces, cuando entendemos eso, podemos ver a Cristo como el ejemplo perfecto de humildad y que Él es el ejemplo perfecto de cómo nos llega la gracia. O sea, dice la Escritura que Él se humilló hasta lo sumo y tomando forma de siervo se hizo igual a los hombres y muriendo muerte de cruz. Y entonces Dios lo exaltó, puso un nombre, le puso un nombre que es sobre todo nombre. Pero ¿qué es lo primero que vemos? Lo que dice un proverbio, que antes de la exaltación viene la humildad, la humildad de espíritu. Es decir, Cristo fue el ejemplo humilde que teniéndolo todo, es más, él no lo tenía todo, Él era el todo Era en el todo. todo. Entonces, y todo lo que fue creado fue hecho para Él. Entonces, Él, que es el dueño de todo esto, vino a ser menor que nosotros, porque vino a servirnos. De hecho, me gusta la escritura que Él le sirve a Pedro. Eso es incluso chocante, porque tú ves al Dios del universo lavándole los pies a un pecador como Pedro, que luego lo iba a traicionar. Exacto. Y todo eso. Pero ahí tú ves la gracia que él tuvo, ese favor, primero de humillarse y de segundo de venir a servir, porque él lo dijo, vine a servir, no a ser servido, y mostrar ese favor incluso muriendo. Y ahí es que esa humildad se ve como Dios, luego de ser Dios, obviamente Cristo, viene a servirnos y muere por nosotros. Ahí se ve la humildad y entonces la gracia, el regalo, que ese es el ejemplo perfecto que es Cristo. Y tú sabes que no podemos caer en el error. Ahora que mencionas eso, se me prende un bombillito. Tú sabes que a veces nosotros hacemos las cosas con apariencia de piedad, como decía Jonathan al principio. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a trabajar en la iglesia porque sabemos que vamos a tener una recompensa. Sí. No, incluso, y qué bueno que tú mencionas la iglesia, porque justamente somos nosotros los cristianos que conocemos la palabra del Señor. Sí, que hacemos un trabajo, sí, yo tengo que hacerlo y lo hago, pero muy en el fondo de mi corazón. Exactamente. Lo que estoy viendo es el galardón que voy a tener al principio. Sí. Y no quizás algo tangible, sino que la gente me aplauda, que la gente diga que yo hice un buen trabajo. Y al final no es esa No es la razón. intención o la razón. La intención es realmente, como decía Dalvin, que nosotros hagamos las cosas sabiendo que no merecemos nada. Si viene algo, amén. Si no viene, amén también, porque nuestro galardón no está aquí en la tierra. No, es en el cielo. Y es muy, muy, muy importante que nosotros entendamos eso. ¿Cuál es nuestra posición? Y que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor. Yo creo que justamente con los jóvenes hablaba eso. Era que nosotros tenemos que entender que aunque prediquemos, era justamente una escuela bíblica, ahora lo recuerdo, aunque nosotros prediquemos y quizás nadie se convierta, pero predicamos, hicimos el trabajo que se nos mandó a hacer, porque el trabajo de nosotros es llevar el evangelio, no convertir a las personas, porque es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces nosotros no tenemos que simplemente hacer para el Señor y que el Señor se agrade de eso. Si el Señor se agradó, no importa lo que digan los de aquí abajo, porque el Señor ya terminó esa parte. Y justamente en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, reconociendo él el gozo que estaba puesto delante de él, o sea, lo que él venía a venir cuando él sufriera en la cruz, iba a ser mucho mayor que lo que él iba a pasar aquí en la tierra. Y por eso Satanás intentó tentarle con todo el poderío, con todo lo que le ofrecía, porque él sabía lo que Jesús iba a recibir más adelante. Entonces iba a intentar quitarle eso. Y Satanás siempre trata de hacer eso a nosotros. Ve cuál es el galardón que nosotros vamos a recibir y nos pone cosas terrenales que puedan llenar nuestros ojos. Qué bueno que tú lo mencionas, porque cuando hablamos de la humildad, relacionamos, a mí me llega la relación con Satanás, que el pecado fundamental que él hizo fue el orgullo, que es lo contrario a la humildad. Querer estar por encima de, y eso es lo que vemos hoy en día. De hecho, el pecado de Adán fue una especie de orgullo de querer poner
mi elección por delante de la elección de Dios. Dios le dijo, aquí está, tú puedes seguir actuando según lo que yo te dije, o puedes seguir actuando, o tú puedes actuar según tu propia concepción. Así Y es. Adán, motivado por la serpiente, fue motivado a hacer no la voluntad de Dios, sino mi propia voluntad, es decir, ponerme yo como el centro. Es lo que Exacto. vemos hoy en día. Yo quiero ser, como decía Líselo, yo quiero servir para que me vean, quiero hacer esto para que me vean. Y al final no estamos entendiendo que todo es por gracia, nosotros no tenemos nada que ver, ni siquiera en nuestra salvación. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que lo peligroso que es ser orgulloso Así y es. no reconocer esa gracia del Señor. Tú sabes que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque a veces la gente de afuera, y usted que nos está viendo, entiende que la gente que conocemos de la palabra o que estamos, ¿verdad?, en el camino del Señor, en la iglesia, somos gente perfecta. Y te voy a decir algo, nosotros también, nuestra inclinación al mal nos hace querer reconocimiento y todo ese Sí. tipo de cosas. La ligera diferencia es que nosotros morimos para que Cristo crezca. Nosotros morimos a nuestros deseos, a aquellos deseos de la carne, y decimos, están ahí, pero están sujetos a la voluntad de Dios. Y eso hace que cada día nosotros tomemos la decisión de que, no, yo muero para que Cristo crezca. Este es como el truco del cristiano, morir para que yo crezca, decirle que no a las cosas del mundo, a esos deseos, a ese deseo de reconocimiento, a ese orgullo, a esa mala forma, y decir, hoy decido no hacer esto porque Cristo murió por mí. Cristo murió por mí, porque necesito aprovechar esa gracia. A mí es que me conviene. Yo soy quien la necesito. Exacto. Yo soy la que cada día, sin eso no puedo vivir. No, y realmente es así. Y que tú dices esa parte, que la diferencia de nosotros es que nosotros ya tenemos la palabra del Señor y reconocemos que hay un Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos hace reconocer lo cuán mal yo estoy. Así es. Y esa es la gran diferencia, porque yo ahí reconozco, o sea, escucho la voz del Espíritu Santo a través de las Escrituras y veo, óyeme, esa actitud que yo tomé no fue No humilde. está buena. O sea, no estuvo bien. Entonces, ahí esa vocecita me dice a mí, mira, no está bien, pídele perdón, o arrepiéntete, o mira, haz esto, porque te está guiando, te está controlando. Así es. La diferencia del mundo es que las personas que escuchan esa voz, porque recuerden que la palabra del Señor está puesta en nuestros corazones, Así es. y le escuchan levemente esa conciencia que le dice, la actitud que tuviste no estaba bien. Pero la No me ignora, interesa. pero la ignora. Él se portó mal conmigo, él me hizo esto, o sea, La ignora. Callar la conciencia. callar la conciencia, o sea, buscamos una justificación para callar la conciencia. Entonces, eso hace un daño garrafal, porque entonces no hay una actitud que está cambiando, sino que hay una actitud que está alimentándose cada día. Eso es así. Otra parte importante es en el versículo quiero leerlo, es en el versículo de Santiago, capítulo 4. Dice así: de donde vienen las guerras, las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque pedís más. Y no recibes para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dice en vano, el Espíritu Él ha hecho morar en vosotros, anhela celosamente? Pero Él da gracia, por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, es un tema de actitud. Sí, Desde un principio es un tema de actitud. Mi actitud depende la gracia, cómo yo manifiesto la gracia que yo tengo en mi vida. Sí, es básicamente ir muriendo yo para que Cristo vaya estando por encima de mí claramente. Y es lo que dice, y mira cómo va cerrando el capítulo. Por eso Dios dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y unos versículos que tenía arriba decía, a este miraré al que es humilde. Es decir, Dios pone sus ojos en la humildad del Espíritu. Y cuando lo vemos ahí es la relación con el Espíritu, porque dice, piden para sus propios deleites, para su propio pecado, para su propia carne. Y sabemos y tenemos pendiente siempre que los deseos de la carne van contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Cuando yo alimento la carne, estoy matando mi espíritu. Por eso el Señor lo que busca es humildes en espíritu, que yo reconozco que tengo que morir yo para que Cristo sea glorificado.
Y ya de mi parte, para ir cerrando, algo que quiero que se lleve de todo lo que hemos hablado, que es importante, es que nosotros no podemos pagar por la gracia. La gracia fue un regalo inmerecido. Y lo segundo, solo se alcanza la gracia cuando nosotros reconocemos nuestra humanidad y nuestro pecado. La gracia está puesta en la mesa, pero solo usted la ve cuando usted reconoce su condición y se humilla delante del Señor. Ya para cerrar, yo lo único que le puedo decir es que analice sus oraciones. Creo que ahí está la clave para usted ver si en realidad está teniendo una actitud de humildad. Analice las oraciones, analice lo que usted le pide al Señor. Cuando usted vea eso que yo le estoy pidiendo a Dios, usted va a entender que realmente estoy siendo humilde y estoy valorando esa gracia, ese favor inmerecido que Dios me ha dado hoy. Señores, para nosotros siempre es un placer. Sí, Darwin, un si placer. tienes algo... Sí, algo rápido. Segunda de Corintios 8:9, que dice, porque conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, y su pobreza a ustedes, por su pobreza ustedes llegaron a ser ricos, pero no económicamente, No, sino en el espíritu. Claro en el que sí. espíritu. En el espíritu que tenemos que ser ricos, ¿verdad? Sí. Señores, gracias por estar ahí siempre en sintonía. Para nosotros es un grato placer que usted siempre nos acompañe a compartir la palabra del Señor. Nos vemos en una próxima entrega. Esto fue Mundo Cristiano Juvenil. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Entiéndete una vez. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima. Oye,